La ciudad se encontraba bajo un manto grisáceo, como si el cielo se hubiera contagiado de la tristeza que Carlos llevaba en el pecho. Cada paso que daba lo sumergía más en un abismo de desesperanza y rabia, donde la verdad que había estado buscando durante meses finalmente estaba a punto de revelarse. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas de su oficina era el único ruido que rompía el silencio sepulcral de la habitación. Estaba solo, enfrentando la tormenta más grande de su vida. Una tormenta que no venía de las nubes, sino de las mentiras que su esposa Mariana le había estado ocultando. Carlos siempre había sido un hombre de costumbres. Ordenado, meticuloso. Su vida giraba en torno al control, a la precisión, a la perfección, pero todo eso se desmoronaba ahora, como un castillo de naipes que el viento de la traición derrumba con facilidad. El peso de la duda había estado creciendo en su mente durante los últimos meses. Mariana, su esposa, la mujer con la que había compartido años de su vida, ya no era la misma. Las largas ausencias, las excusas vacías, los cambios en su comportamiento. Todo indicaba lo que Carlos no quería ver. La verdad era tan abrumadora que prefería la incertidumbre. El no saber, a enfrentar lo que su corazón temía. Pero esa noche, algo en su interior se rompió. El dolor y la incertidumbre lo empujaron al límite. Fue una mezcla de desesperación y necesidad de respuestas lo que lo llevó a tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Decidió instalar una cámara oculta en su habitación. Un lugar que hasta entonces consideraba un santuario. Un lugar que representaba la intimidad, la confianza, el amor. Lo que encontró en las imágenes fue un golpe tan devastador que todo su mundo colapsó en un segundo. Allí, en la pantalla, estaba la mujer con la que había compartido todo. Su amor, su vida, su futuro, en la cama con otro hombre. La traición no solo era física, era emocional. Y Carlos lo sintió en lo más profundo de su ser. No hubo lágrimas en su rostro. Solo un vacío helado que le heló la sangre. Durante años había amado a Mariana. Confiado en ella más de lo que jamás confió en nadie. Y ahora la imagen de su traición lo atravesaba como una daga afilada. El tiempo parecía haberse detenido. Y él, como un espectador impotente, no podía apartar la vista de lo que veía. Carlos no era un hombre impulsivo. Siempre había sido paciente, calculador, y ahora, después de ese descubrimiento, lo único que le quedaba era la venganza. La rabia creció en su interior, como un incendio que no podía apagar. Sabía que no podía simplemente olvidar lo que había visto. Que no podía dejar que todo lo que había construido junto a Mariana se desmoronara en un suspiro. No, Carlos no iba a ser una víctima más. La venganza era el único camino que le quedaba. Y estaba dispuesto a recorrerlo hasta el final. Decidido a destruir todo lo que ella apreciaba. Comenzó a trazar un plan que sería frío, calculado y devastador. Sabía que atacar su reputación en el mercado sería el golpe más certero. La empresa que ambos habían construido. Ese negocio que había sido su bebé durante años. Sería el escenario de la guerra que Carlos estaba por desatar. Su mente ya estaba trabajando a toda velocidad. Buscando cada punto débil, cada resquicio que pudiera aprovechar para arruinarla. Para destruirla de la manera más cruel posible. La primera etapa de su plan fue inconsciente. Con cada día que pasaba, Carlos se sumergía más en su obsesión por la venganza. Se le podía ver en su oficina, revisando contratos, analizando datos financieros, preparando el terreno para lo que venía. Los días transcurrían con una aparente normalidad. Pero Carlos ya no era el hombre que Mariana conoció. Su mirada se había vuelto fría, calculadora, y aunque seguía sonriendo en las reuniones, en su interior solo había vacío. Nada importaba más que la venganza.
Las personas que alguna vez lo consideraron un hombre amable ahora solo veían a un hombre destrozado por el dolor. Un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa para sentir que recobraba el control de su vida. Mariana, por su parte, seguía sumida en sus propios compromisos. Ajena al torbellino de emociones que Carlos llevaba dentro. No veía la transformación que estaba ocurriendo en él. El amor que Carlos sentía por ella había muerto. Y lo que quedaba era un deseo ardiente de destruirla. La confianza que alguna vez habían compartido se había esfumado. Reemplazada por un odio frío y calculado. Carlos sabía que no podía atacar a Mariana de inmediato. No sería suficiente. Necesitaba algo más. Algo que la destrozara por completo. Algo que le arrebataría lo que más valoraba. Su lugar en el mundo profesional. Y fue entonces cuando surgió la oportunidad. Sabía que Mariana quería expandir la empresa. Un movimiento que ella consideraba la clave para asegurar su lugar en la cima del mercado. Carlos, con su conocimiento preciso de los detalles legales y financieros de la empresa, decidió que esa expansión sería su trampa definitiva. Con frialdad, comenzó a manipular las negociaciones, ajustando los términos de manera que Mariana nunca se daría cuenta de la trampa hasta que fuera demasiado tarde. Sabía que ella caería en la ilusión de un futuro brillante sin percatarse de que todo estaba destinado a desmoronarse. Cuando finalmente llegó el día de la firma del contrato, Carlos la observó con una mezcla de desprecio y satisfacción. Sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría su vida para siempre. La escena estaba cuidadosamente orquestada. Mariana, segura de sí misma y de su éxito, estaba a punto de firmar el contrato que sellaría su destino. Pero cuando Carlos interrumpió la reunión y señaló la cláusula oculta en el contrato, la verdad empezó a revelarse ante sus ojos. Mariana, sorprendida y aterrada, se dio cuenta de que había sido manipulada. Pero ya era demasiado tarde. La trampa estaba cerrada. Y Carlos había ganado. Carlos observaba a Mariana, su rostro ahora congelado, como si el tiempo hubiera decidido detenerse para ambos. El silencio que invadió la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mariana no podía dejar de mirar la cláusula del contrato. Una línea de texto que había ignorado completamente hasta ahora, pero que de repente le caía encima como una pesada losa. La realidad comenzaba a filtrarse en su mente, pero, como en un mal sueño. No podía comprenderlo por completo. ¿Qué hiciste?, susurró Mariana, su voz quebrada por el pánico. Los ojos fijos en Carlos. El hombre frente a ella no era el mismo que había amado años atrás. El brillo de su mirada, tan cálido y lleno de vida, había desaparecido. Ahora, sus ojos estaban fríos, vacíos de compasión, llenos de un odio que, aunque oculto durante mucho tiempo, por fin había encontrado su salida. Carlos dejó escapar una sonrisa. Pero no era una sonrisa de victoria. Era una sonrisa amarga, cruel, casi vacía. No respondía con palabras, sino con una mirada penetrante que le hacía sentir como si todo lo que había sido su vida se desmoronara en ese mismo instante. Mariana intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban. No podía creer lo que estaba pasando. El hombre que alguna vez había sido su compañero, su aliado, ahora la estaba destruyendo con una precisión escalofriante. El dolor de esa traición era peor que cualquier golpe físico. Lo que hiciste, Mariana, continuó Carlos con voz baja pero firme, fue mucho más que un simple error. Traicionaste nuestra confianza, nuestro hogar, nuestra empresa, y eso no lo puedo perdonar. Mariana cerró los ojos por un momento, como si pudiera negar lo que estaba ocurriendo, como si el simple acto de ignorarlo pudiera devolverle algo de control. Pero la realidad seguía golpeando su mente.
dándole forma a un futuro que nunca imaginó. Carlos había dejado de ser el hombre que amaba. Había dejado de ser el hombre con el que soñó. Ahora solo quedaba un extraño calculador, decidido a destruirla por completo. Ella intentó encontrar las palabras. Cualquier excusa, algo que pudiera salvarla de esta pesadilla. Carlos, por favor, yo. No sabía, no quise, pero las palabras le salían entrecortadas. Inútiles. No había nada que pudiera decir que cambiara el curso de la tormenta que él había desatado. Él no la escuchaba. En su mente, el plan ya estaba completo. Había estado trabajando en su venganza durante meses, observando cada uno de sus movimientos, esperando el momento perfecto para dar el golpe final. Y ahora, ese momento había llegado. No me hagas reír, Mariana, dijo con desdén. ¿No sabías? ¿De verdad me vas a decir eso? Sabías perfectamente lo que hacías. Lo que no sabías es que yo también sabía. Y ahora, tú vas a pagar las consecuencias. Carlos se levantó lentamente, con la misma calma fría que lo había caracterizado durante toda su vida. Se dirigió hacia la ventana, mirando el panorama de la ciudad que se extendía ante él. La luz del sol empezaba a filtrarse tímidamente entre las nubes, iluminando las calles de la ciudad con una luz dorada. Para él, esa luz representaba la última fase de su plan. La fase en la que se aseguraría de que Mariana nunca más pudiera recuperar lo que había perdido. Mariana, aún sentada en su lugar, miraba a su alrededor, buscando alguna forma de escapar, algún resquicio por el que pudiera huir de esta situación. Pero el silencio que había dejado Carlos se había convertido en una prisión. No había salida. Carlos había ganado. ¿Qué vas a hacer, Carlos? ¿Vas a arruinarme? Mariana preguntó, su voz ahora vacía de esperanza, pero llena de un temor profundo. Carlos se giró lentamente, observando su rostro. Era una mirada fría, sin piedad, sin arrepentimiento, todo lo que había acumulado en su corazón durante tanto tiempo, todo lo que había mantenido guardado en silencio. Finalmente estaba tomando forma. Se acercó lentamente, sin prisas, como si disfrutara del sufrimiento de ella, del control absoluto que tenía sobre la situación. Voy a destruirlo todo, Mariana, dijo con calma, todo lo que has construido. No solo te voy a dejar sin la empresa, te voy a dejar sin amigos, sin socios, sin clientes, te voy a arrastrar al abismo, para que sientas lo mismo que yo sentí cuando descubrí tu traición. Mariana abrió los ojos con horror. Sabía que él era capaz de hacer lo que decía. Conocía la determinación que había en su mirada. No había forma de detenerlo. Era como un tornado, arrasando con todo a su paso, sin importar lo que quedara atrás. Carlos comenzó a caminar alrededor de la sala, con una expresión de calma inquietante. Cada paso que daba parecía sonar como una sentencia de muerte para su futuro. Mariana sentía como si se ahogara en ese aire denso de desesperación. Ya basta, Carlos. No puedes hacer esto. No puedes arruinarme. Mariana intentó levantarse, pero el miedo la mantenía paralizada. La angustia que sentía era tan profunda que su cuerpo no respondía. Carlos se detuvo frente a ella, mirándola fijamente. Su expresión era implacable. No había lugar para la compasión, ni para la nostalgia de lo que alguna vez fueron. No había vuelta atrás. Yo te amé, Mariana, lo hice, pero lo que me hiciste es algo que no puedo perdonar. No solo me traicionaste a mí, sino todo lo que construimos. Y eso, querida mía, tiene un precio muy alto. Carlos se alejó de ella, dándole la espalda, mientras el peso de sus palabras seguía colgando en el aire. Mariana, completamente derrotada, no podía más que observar cómo él se alejaba, como si todo ya estuviera decidido. Ya no había lugar para la discusión, ni para las lágrimas.
Carlos había tomado su decisión. La cena de gala que había prometido ser el final feliz de su expansión empresarial se había convertido en su última gran traición. Mariana miró el contrato, los papeles firmados, y la habitación que alguna vez fue su hogar. Ahora todo se desvanecía, y con ello, su futuro, sin importar cuánto intentara luchar. Carlos la había dejado sin nada. La luz del día comenzaba a desvanecerse, sumiendo la ciudad en un manto de sombras largas. Las calles de la Ciudad de México, que antes parecían llenas de vida, ahora reflejaban la misma oscuridad que Carlos sentía en su interior. Había tomado la decisión de destruir a Mariana con una precisión quirúrgica. Paso a paso, y ahora estaba listo para dar el golpe final. Ya no quedaba lugar para la duda, ni para la compasión. A lo largo de las semanas, había trabajado incansablemente en su plan. Cada movimiento que había hecho, cada conversación que había tenido, todo lo había hecho con un único objetivo: asegurarse de que Mariana nunca más pudiera levantarse. Su venganza iba más allá de lo que ella había imaginado. Carlos ya no era el hombre que alguna vez había amado a Mariana. El dolor de la traición lo había transformado en alguien frío, calculador, implacable. Las emociones que antes habían guiado su vida, como el amor y la lealtad, ahora se habían convertido en sombras que desaparecían lentamente, dejando solo un vacío oscuro, lleno de resentimiento. Cada decisión que tomaba parecía tener un sabor amargo. Pero lo había decidido. Su venganza sería total, absoluta, y todo comenzaría con el último paso de su plan. Mariana, por su parte, seguía atrapada en su propio dolor y confusión. Su vida, que una vez estuvo llena de promesas, de sueños compartidos con Carlos, ahora parecía desmoronarse ante sus propios ojos. Cada intento de buscar ayuda, cada llamada a abogados y antiguos contactos, se veía frustrada por la sombra omnipresente de Carlos, que estaba en todas partes, manipulando a todos los que alguna vez fueron sus aliados. La imagen de la exitosa empresaria que había sido ahora se desvanecía, dejando solo una mujer rota, atrapada en la telaraña de su propia traición. Los días que siguieron fueron un tormento para Mariana. El peso de la humillación y la desesperación la consumían. Cada vez que entraba en una habitación, sentía las miradas de los demás, llenas de juicio y compasión. Su vida profesional, que siempre había sido su refugio, estaba al borde del colapso. Cada paso que daba parecía estar más cerca del abismo, y no podía escapar de la red que Carlos había tejido a su alrededor. El día llegó cuando Carlos, con su calma y su implacable control, se acercó a ella con una propuesta aparentemente inocente: la expansión de la empresa. Mariana, agotada y desesperada por un último respiro de éxito, aceptó sin dudarlo. El deseo de recuperar lo que había perdido, el impulso de demostrar que aún podía controlar algo en su vida. La CEO con acento agudo por completo. No vio la trampa que Carlos había preparado meticulosamente para ella. Su visión, nublada por la esperanza y la desesperación, no percibió las pequeñas señales, las advertencias sutiles que indicaban que este último trato sería su perdición. Carlos, sabiendo que este sería el último movimiento, comenzó a manipular las negociaciones con la habilidad que siempre le había caracterizado. Sabía que Mariana confiaba ciegamente en su intuición y en su capacidad para negociar, pero no entendía que cada palabra, cada cláusula que le presentaba Carlos, estaba cuidadosamente diseñada para ponerla en una posición de vulnerabilidad. Mariana no lo sabía, pero estaba firmando su sentencia de muerte profesional. Carlos la observaba desde la sombra, sintiendo una satisfacción fría mientras veía cómo ella se adentraba aún más en su trampa.
La mirada que compartían ya no era una mirada de amor, sino una confrontación silenciosa, una batalla de voluntades que se libraba en el espacio entre ellos, donde cada gesto, cada palabra, parecía cargada de una tensión insoportable. Mariana, dijo Carlos con calma, su voz tan fría como el hielo. Este contrato no solo asegura el futuro de la empresa, también asegura que tú serás responsable de cualquier error que ocurra. Tú serás la única que pagará el precio si las cosas salen mal. Mariana, sin sospechar nada, miró el contrato, confiada en que Carlos nunca pondría algo en sus manos que la perjudicara. Pero el golpe de realidad llegó de inmediato cuando Carlos señaló la cláusula que ella no había notado. Esa pequeña línea que lo cambiaba todo. Mariana trató de leerla con detenimiento. Pero cuando lo hizo, el pánico la envolvió. Cada palabra, cada frase, parecía burlarse de su ingenuidad. Estaba atrapada, y lo peor de todo era que no había vuelta atrás. Carlos vio la reacción de Mariana, el shock en su rostro, y la sonrisa que se dibujó en su rostro fue amarga, llena de satisfacción y desprecio. Ya no había necesidad de más palabras. Sabía que su venganza estaba a punto de completarse. El golpe que te estoy dando, Mariana, continuó con voz firme, es algo que no podrás evitar. La responsabilidad recaerá completamente sobre ti. Y cuando todo se desplome, yo estaré allí para ver cómo todo lo que construiste se desmorona. Mariana intentó reaccionar. Su mente luchaba por encontrar alguna forma de salvar lo que quedaba de su vida. Pero Carlos no le dio oportunidad. Cada intento de defensa fue apagado por la mirada fría y calculadora de él, que parecía estar controlando cada movimiento que ella hacía. La empresa que tanto amas, dijo él, acercándose aún más, será la que te destruya. Y yo seré el que te lo haga pagar. Mariana, agotada y devastada, no pudo más que mirar a su alrededor, buscando algo que pudiera salvarla. Pero la realidad era implacable. Las personas que alguna vez fueron sus amigos, sus socios, ahora la observaban con desdén. Nadie la apoyaría, nadie haría nada para detener a Carlos. Y esa soledad, fue lo que finalmente la rompió. Se dio cuenta de que ya no podía luchar más, que su mundo se estaba derrumbando, y que no había escapatoria. Con cada día que pasaba, Mariana veía cómo se desmoronaba la fachada de su vida. Carlos había ganado. Él había destruido todo lo que ella había construido. Y ahora, solo quedaba el vacío. Su carrera, su matrimonio, su futuro, todo se desmoronaba ante sus ojos. Y mientras la tragedia de su vida se desplegaba, Carlos, en su oficina, sentía una extraña satisfacción. Había logrado lo que se había propuesto. Había destruido a la mujer que lo había traicionado. Pero, en el fondo, algo extraño lo estaba consumiendo. La satisfacción que había imaginado. La satisfacción de la venganza cumplida. Ya no era tan dulce. Sentía un vacío que no había anticipado. La venganza había completado su curso. Pero ahora Carlos no sabía qué hacer con el vacío que quedaba en su interior. ¿Qué quedaba después de todo esto? Había ganado. Pero había perdido mucho más en el proceso. La vida de Mariana, como la de Carlos, había cambiado para siempre. La venganza que él había planeado durante tanto tiempo había sido exitosa. Pero al final, lo único que quedaba era el eco del dolor y la pérdida. Los dos estaban atrapados en sus propios mundos, sus propios sentimientos de traición. Y nada podría devolverles lo que alguna vez tuvieron. Mientras Mariana se hundía en su desesperación, Carlos comenzó a darse cuenta de que la guerra había terminado. Pero las cicatrices que quedaban seguirían con él para siempre. El contrato estaba firmado, la traición consumada, y las vidas de ambos, irreversiblemente cambiadas.
La historia de amor que había sido. Ahora era solo un recuerdo lejano. Un espejismo del pasado. Todo lo que quedaba era la sombra de lo que alguna vez fue. Y la amarga realidad de que, al final, nadie había ganado realmente. El aire en la sala de reuniones era denso, cargado de tensión, y el sonido del reloj de pared marcaba cada segundo que se estiraba como una eternidad. Mariana, de pie junto a la mesa, no podía quitarse de la cabeza lo que Carlos le había revelado. El contrato, esa trampa sutilmente tejida, pesaba sobre ella como un yugo. La mirada de Carlos, fría y calculadora, no le daba tregua. El peso de su traición no solo la había despojado de su dignidad, sino que la había puesto en una posición de vulnerabilidad tan cruel que no podía ni imaginar cómo salir de ese laberinto. Carlos se mantenía firme, observando con frialdad mientras Mariana trataba de asimilar lo que acababa de suceder. Su rostro, una mezcla de incredulidad y dolor, mostraba la derrota inminente. El hombre que había sido su compañero, su confidente, ahora estaba dispuesto a destruirla con una precisión espantosa. Cada palabra que Carlos había dicho, cada acusación que había hecho, se sentían como puñales que atravesaban su alma. Carlos dio un paso hacia ella. No con furia, sino con una calma inquietante que la desconcertaba aún más. En su rostro no había ni rastro de arrepentimiento. Solo una satisfacción fría, como si estuviera disfrutando del espectáculo de su caída. Ya está hecho, Mariana, dijo Carlos con una voz grave y resonante, que parecía resonar en cada rincón de la sala. Este es el final. No hay vuelta atrás. No tienes ni idea de lo que he estado planeando. Te he observado, te he estudiado, y ahora todo lo que has construido va a caer. Y lo peor de todo, es que ni siquiera serás capaz de detenerlo. Mariana, con el corazón hecho trizas, intentó dar un paso atrás, pero sus piernas temblaban. Ya no podía hacer nada. El golpe había sido demasiado fuerte. Su mente se inundó con recuerdos de los primeros días que pasó con Carlos. Cuando todo parecía tan perfecto. El amor que compartieron, los proyectos que construyeron juntos. Y ahora, todo eso se reducía a un amargo recuerdo. Todo lo que había sido importante para ella había sido destruido. No solo por su propia traición, sino por la astucia implacable de un hombre al que había amado. El contrato que firmó, esa simple hoja de papel que había considerado una formalidad, ahora se convertía en su condena. Cada palabra escrita en él la estaba arrastrando hacia la ruina. Y lo peor de todo era que, en su desesperación, ya no podía imaginar cómo salir de ese abismo. No tenía aliados, no tenía quien la respaldara. Todo el mundo parecía haber dado la espalda. Y Carlos había orquestado todo de tal manera que, incluso aquellos que alguna vez la admiraron, ahora la verían como una mujer caída. Carlos observó a su alrededor, sintiendo cómo el control de la situación se deslizaba lentamente entre sus dedos. Había planeado todo con tanto cuidado, con tanta minuciosidad, que ver a Mariana ahora frente a él, completamente derrotada, le proporcionaba una sensación de poder indescriptible. Pero en su interior, algo empezaba a resonar, algo que no podía identificar con claridad. Una leve sensación de vacuidad. Como si la victoria estuviera impregnada de un sabor amargo. Mientras tanto, Mariana intentaba mantenerse en pie, su mente luchando por encontrar alguna salida. Pero estaba atrapada. Con cada palabra que Carlos pronunciaba, sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. No podía escapar de la red que él había tejido a su alrededor. Pensó en cómo, antes, Carlos había sido el hombre que siempre había confiado en ella. El hombre con el que compartió tantos momentos. Pero ahora, ese mismo hombre estaba dispuesto a acabar con todo lo que ella había construido. A destruirla sin piedad. Carlos se acercó a ella.
cada paso suyo sonando más fuerte que el anterior. Mariana sentía que el tiempo se había detenido. Quería hablar, defenderse. Pero las palabras se atascaban en su garganta. ¿Qué podría decir en defensa de su propia traición? Ya no había excusas que pudieran justificar lo que había hecho. Todo lo que quedaba ahora era enfrentarse a las consecuencias. ¿Cómo te sientes, Mariana?, dijo Carlos, su voz casi un susurro, pero cargada de veneno. ¿Estás sorprendida? ¿Desesperada? Bueno, eso es lo que se siente cuando alguien que creías que nunca te fallaría te hunde. Pensaste que todo iba a seguir como siempre, ¿verdad? Creíste que podías hacer lo que quisieras, que tu éxito te protegería. Pero no es así. Ahora eres solo un reflejo de lo que una vez fuiste. Mariana intentó mirar a los ojos de Carlos, pero no pudo. La verdad era demasiado dolorosa. El hombre que tenía frente a ella no era el mismo que había conocido. Su amor, sus sueños compartidos, todo lo que alguna vez hubo entre ellos, ya no existía. Solo quedaba un hombre lleno de resentimiento, de ira contenida, dispuesto a arruinarla sin piedad. Carlos sonrió levemente, un gesto frío que le hizo sentir un escalofrío. Es curioso, dijo, cómo una mujer tan astuta, tan inteligente, pueda caer tan bajo. Pero no me malinterpretes, Mariana, no te estoy castigando por lo que hiciste. Estoy castigando lo que nos hiciste a los dos. A ti, por pensar que podías engañarme. Y a mí, por haberte amado tanto. El dolor que sentía Mariana era tan profundo que apenas podía respirar. En su mente, las palabras de Carlos se repetían una y otra vez, como un eco lejano. Ella había caído en su propia trampa. Creyó que podía controlar todo, que podía salirse con la suya. Pero ahora, mientras se enfrentaba a la realidad de su destrucción, se dio cuenta de lo equivocada que había estado. Carlos la observó un momento más, asegurándose de que el peso de sus palabras estuviera completamente claro. Luego, sin decir nada más, se giró y salió de la sala, dejándola sola. El sonido de sus pasos resonó en la quietud de la habitación. Como una sentencia irrevocable, Mariana se quedó allí, con el eco de la humillación retumbando en su pecho. Incapaz de moverse, incapaz de reaccionar. La puerta se cerró con un sonido sordo. Y por primera vez en mucho tiempo, Mariana estuvo completamente sola, sin poder, sin aliados, sin esperanzas. El hombre que una vez había sido su compañero. El hombre con el que soñó en grande. Había cumplido su venganza. Y ella había sido la víctima. La mujer que en su momento fue admirada. Ahora era una sombra de lo que fue. Una mujer derrotada, atrapada en el caos que ella misma había provocado. Carlos, por su parte, regresó a su oficina, la misma oficina que una vez compartió con Mariana, y miró por la ventana. La ciudad se extendía ante él, llena de vida. Pero él no podía sentir nada. Su venganza había sido completada. Pero el vacío en su interior solo se había expandido. La satisfacción que había anticipado no llegaba. Y en su lugar, sentía una pesadez que no podía quitarse. Había ganado, sí, pero a un precio tan alto que ya no sabía qué hacer con su victoria. La venganza había dejado cicatrices en él también. Aunque no pudiera verlo aún. La satisfacción de haber destruido a Mariana no era tan dulce como había imaginado. Ahora, con el peso de su propio dolor, Carlos entendió que había alcanzado el final de un camino del que no había regreso. La vida de Mariana, como la de Carlos, había cambiado para siempre. La batalla estaba ganada. Pero la guerra interna dentro de ambos recién comenzaba. Y aunque el mundo seguiría su curso, ambos sabían que sus destinos ya estaban sellados. El día siguiente llegó como una marea tranquila. Pero para Mariana, no era más que una tormenta silenciosa que se había apoderado de su ser.
Cuando despertó, lo primero que sintió fue el peso de la oscuridad que había invadido su vida. El sol, que ya asomaba tímidamente por la ventana, no podía disipar la niebla de desesperación que se cernía sobre ella. Cada movimiento, cada gesto, se sentía vacío. La mujer que una vez fue admirada, respetada y poderosa, ahora solo era una sombra de sí misma. Las paredes de su hogar, que alguna vez la envolvieron con calidez y éxito, ahora la rodeaban como una prisión. La casa, que había sido el refugio de su vida junto a Carlos, ahora le resultaba ajena, fría y desconcertante. Mariana se levantó de la cama con esfuerzo, su cuerpo todavía temblando por las emociones de la noche anterior. El eco de la conversación con Carlos resonaba en su mente, como una pesadilla que se repetía sin cesar. Ya está hecho, no hay vuelta atrás. Cada palabra de él le daba vueltas en la cabeza, como un martillo golpeando su conciencia. La humillación era tan profunda que su alma misma parecía estar desmoronándose. Había perdido todo: su carrera, su matrimonio, su dignidad. La idea de intentar luchar contra la injusticia que había vivido la hacía sentir aún más pequeña, más impotente. En su mente, ya no quedaba espacio para la esperanza. Carlos, con su frialdad calculadora, había destrozado todo lo que ella había trabajado por años. Y no había ni un resquicio por el que pudiera escapar. Se levantó de la cama, arrastrando los pies como si el peso del mundo estuviera sobre ella. Fue hacia el baño, y mientras se miraba en el espejo, vio a una mujer que ya no reconocía. Su rostro, antes lleno de vitalidad, ahora reflejaba la tristeza y el agotamiento de una vida rota. Su imagen se desdibujaba entre las lágrimas que no había podido contener. Mariana pasó horas frente al espejo, sin saber qué hacer con su vida. La voz de Carlos seguía retumbando en su mente. Y lo peor de todo es que sabía que todo lo que él había dicho era cierto. No solo la había traicionado a ella, sino que había destruido su futuro, su reputación y su lugar en el mundo. Y lo peor de todo era que ahora, la única persona que podía darle consuelo, que podría haber sido su apoyo, ya no estaba. Carlos se había convertido en su enemigo. Y la guerra que él había iniciado era una batalla que no sabía cómo ganar. Mientras Mariana se sumergía en su dolor, Carlos vivía en una burbuja de satisfacción fría. Había logrado lo que quería. Había destruido a Mariana con una precisión brutal. Pero ahora se encontraba ante un vacío que lo desconcertaba. La victoria que había imaginado no le traía paz. En su oficina, mientras observaba la ciudad desde la ventana, se dio cuenta de que todo lo que había ganado había venido con un precio demasiado alto. El poder que había conseguido, la humillación infligida a Mariana, no llenaban el vacío que sentía. Había ganado la guerra, pero había perdido algo mucho más importante: su humanidad. Se dio cuenta de que, aunque había logrado lo que quería, no se sentía completo. La mirada fría de Mariana antes de la firma del contrato, su desesperación y su derrota, no le traían el consuelo que había anticipado. Había algo en él que se estaba quebrando, algo que no había previsto. La rabia y el odio que lo habían impulsado durante tanto tiempo comenzaban a disiparse, dejando solo una sensación de vacío y agotamiento. Carlos había llegado a un punto de no retorno, pero, en el fondo, algo dentro de él sabía que su victoria no había sido tan dulce como había imaginado. En su mente, el regreso a la paz parecía una utopía lejana, algo que ya no podría alcanzar, por más que lo deseara. Había destruido a Mariana, pero también se había destruido a sí mismo en el proceso. Mientras Carlos se encontraba atrapado en sus propios pensamientos, Mariana seguía sumida en su desesperación. Pero su dolor no se había transformado aún en rendición.
Algo en su interior, aunque quebrado, no se había rendido por completo. Su mente, aunque nublada por el sufrimiento, comenzaba a procesar los acontecimientos con una claridad dolorosa. Sabía que, aunque había sido destruida en muchos aspectos, aún quedaba algo en ella que no podía ser aniquilado: su fuerza interior. La misma fuerza que le permitió llegar tan lejos en la vida. La que le permitió construir un imperio a su lado. Aún estaba allí, aunque olvidada por el peso de la traición. El primer paso hacia su reconstrucción comenzó con una decisión radical. Mariana se dio cuenta de que, aunque había perdido mucho, aún podía recuperar algo. Ya no podía seguir siendo la víctima de su propia historia. Algo en su interior le gritaba que debía levantarse, que debía reconstruir su vida. No iba a permitir que Carlos tuviera el control total de su destino. Con lágrimas en los ojos, se secó el rostro y comenzó a pensar en su siguiente movimiento. Sabía que no podía hacer frente a la magnitud de lo que había perdido, pero también sabía que tenía la capacidad para reconstruirse. Mariana se acercó al escritorio donde se encontraba su teléfono móvil. Tenía una idea clara de lo que necesitaba hacer, pero también sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba ayuda, necesitaba apoyo. Había tomado una decisión. Buscaría la justicia. No podía dejar que Carlos se saliera con la suya. No podía permitir que destruyera todo lo que había logrado. Aunque Carlos la había llevado a un punto de no retorno, su vida no terminaba allí. La venganza ya no era lo que la motivaba. Lo que necesitaba ahora era recuperar su dignidad, su identidad y su poder. Tomó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje. Sabía que el camino no sería fácil, pero había llegado a un punto en el que no podía seguir huyendo de lo que había hecho. La vida no se podía definir por lo que había perdido, sino por lo que estaba dispuesta a ganar. En su corazón, el deseo de recuperar el control de su vida renació con una fuerza inesperada. El primer paso hacia su recuperación había comenzado, y aunque el camino sería largo y lleno de obstáculos, Mariana ya no se veía como una víctima. Se veía como una mujer con una segunda oportunidad. Y aunque el pasado había dejado cicatrices profundas, sabía que las cicatrices solo hacían más fuerte a quien las llevaba. La lucha apenas comenzaba. Pero Mariana estaba decidida a ganar. Aunque no sabía cómo ni cuándo. Algo en su interior le decía que su historia aún no había llegado a su fin. Carlos, por su parte, seguía buscando respuestas dentro de sí mismo, pero el eco de su propia venganza lo perseguía. Sabía que había destruido a Mariana, pero su alma seguía vacía. A lo lejos, algo se despertaba en él. Una conciencia que no podía ignorar. La victoria. Aunque la había ganado, lo había dejado con más preguntas que respuestas. El precio de su venganza lo había marcado de una manera que no podía entender aún. Mariana y Carlos, dos seres rotos por una traición mutua, se encontraban ahora en caminos separados. Pero ambos sabían que sus destinos estaban irremediablemente entrelazados. La batalla no había terminado, y lo que vendría después sería mucho más que una simple guerra de venganzas. Sería una lucha por la redención, por el perdón y, sobre todo, por encontrar la paz que ambos habían perdido en el laberinto de sus propias emociones.